Drácula, de Bram Stoker. Capítulo 13. Diario del Dr. Seward. Se decidió que el funeral se celebrase al día siguiente, para que Lucky y su madre fuesen enterradas juntas. Yo me ocupé de las siniestras formalidades, y el director de pompas fúnebres, muy cortés, demostró que sus empleados padecían, o disfrutaban, de la misma afabilidad obsequiosa que él. Incluso la mujer que se encargó de vestir a las difuntas me comentó de una forma confidencial, entre profesional y fraterna, al salir de la cámara mortuoria: «Es un cadáver muy bonito, señor. Es todo un privilegio ocuparme de ella. No es una exageración decir que hará honor a nuestra empresa». Observé que Van Helsing nunca andaba lejos. Esto era posible gracias al desorden de la casa. No había ningún familiar presente, y como Arthur tuvo que regresar al día siguiente a su casa para asistir al funeral de su padre, no pudimos avisar a ningún deudo. Dadas las circunstancias, Van Helsing y yo nos encargamos de examinar los documentos. El profesor insistió en investigar los papeles de Lucky. Le pregunté el motivo, pues temía que, siendo extranjero como era, no estuviera al corriente de los requisitos legales ingleses, y que, en su ignorancia, crease alguna complicación innecesaria. Me contestó: lo sé. Usted olvida que soy abogado además de médico. Pero esto no es por la ley. Usted sabía eso al eludir al juez. Hay que eludir a alguien más que a él. Puede haber otros papeles como este». Al tiempo que pronunciaba estas palabras, sacó de su cartera la nota que Lucky había ocultado en su pecho, y que había roto mientras dormía. «Cuando encuentre algo sobre el notario que atendió a la difunta señora de Westenra, lagre todos los papeles y escríbale esta noche. En cuanto a mí, yo vigilo esta noche en la habitación y en la antigua habitación de la señorita Lucky, y yo mismo busco lo que pueda haber. No está bien que sus pensamientos caigan en manos de extraños». Me encargué de la parte de trabajo que me correspondía, y al cabo de media hora ya había encontrado el nombre y dirección del notario de la señora de Westenra y le había escrito. Todos los papeles de aquella pobre señora estaban en orden. Contenían órdenes explícitas acerca del lugar del entierro. Apenas había acabado de franquear la carta, cuando para mi sorpresa, Van Helsing entró en la habitación, diciendo: «¿Puedo ayudarle, amigo John? Estoy libre, y si puedo, me pongo a su servicio». «¿Ha encontrado lo que buscaba?», le pregunté, a lo que respondió: «No buscaba nada concreto. Solo esperaba encontrar, y encontrándolo todo lo que había. Solo algunas cartas y unas cuantas notas, y un diario recién empezado. Pero los tengo aquí, y no diremos de momento nada de ellos. Veré a ese pobre chico mañana por la tarde y, con su consentimiento, utilizaré alguno de ellos». Una vez acabado el trabajo que teníamos entre manos, me dijo: «Y ahora, amigo John, creo que podemos ir a la cama. Necesitamos dormir, usted y yo, y descansar para restablecernos. Mañana tendremos mucho que hacer, ya que esta noche no somos necesarios». Bye. Antes de marcharnos fuimos a ver a la pobre Lucky. Sin duda, el director de pompas fúnebres había hecho un buen trabajo, ya que la habitación se había convertido en una pequeña chapelle ardente 39. Había gran profusión de hermosas flores blancas, y se había hecho la muerte lo menos repulsiva posible. La cara estaba cubierta con un extremo de la mortaja. Cuando el profesor se inclinó para retirarla dulcemente, ambos nos quedamos sorprendidos ante la belleza que teníamos ante nuestros ojos, ya que los altos cirios daban suficiente luz para apreciarla. Lucky había recuperado su hermosura con la muerte, y las horas que habían transcurrido, en lugar de dejar huellas de los dedos inadvertidos de la decadencia 40, habían contribuido a devolverle la belleza de la vida, de tal modo que no podía dar crédito a mis ojos, que me decían que estaba viendo un cadáver. El profesor tenía una expresión grave. Él no la había amado como yo, y no tenía por qué haber lágrimas en sus ojos. Me dijo: «Quédese hasta que yo regrese», y salió de la habitación.
Volvió con un manojo de ajo silvestre, que había cogido de la caja del vestíbulo, que aún no había sido abierta, y colocó las flores entre las otras, sobre la cama y alrededor de esta. A continuación se quitó un pequeño crucifijo de oro que llevaba al cuello, y lo puso sobre la boca de la difunta. Devolvió la mortaja a su sitio, y abandonamos la habitación. Me estaba desnudando en mi habitación cuando, tras un golpecito premonitor, el profesor entró y empezó a hablar de inmediato. Mañana quiero que me traiga, antes de la noche, un juego de bisturíes post-mortem 41. ¿Es que tenemos que hacer la autopsia? Pregunté. Sí y no. Quiero operar, pero no como usted cree. Déjeme contárselo ahora, pero ni una palabra a nadie. Quiero cortarle la cabeza y sacar el corazón. Vaya, es usted cirujano y se sorprende. Usted, a quien he visto, sin temblor en las manos ni en el corazón, realizar operaciones a vida o muerte, que hacen estremecerse a los demás. Ah, pero no debo olvidar, mi querido amigo John, que usted la amaba. Y no lo he olvidado, porque soy yo quien operará, y usted solo debe ayudar. Me gustaría hacerlo esta noche, pero por Arthur no debo hacerlo. Estará libre mañana, tras el funeral de su padre, y querrá verlo. Entonces, cuando se encuentre en el ataúd, lista para el entierro del día siguiente, usted y yo vendremos cuando todos duerman. Quitaremos la tapa del ataúd y haremos nuestra operación. Y después colocaremos todo en su sitio, para que nadie lo sepa, excepto nosotros dos. ¿Pero por qué hay que hacerlo? La muchacha está muerta. ¿Por qué mutilar su cuerpo sin necesidad? Y, si no es necesaria la autopsia y nada se va a ganar con ello, ningún bien para ella, ni para nosotros, ni para la ciencia, ni para el conocimiento humano, ¿por qué hemos de hacerlo? Es monstruoso si no hay necesidad de ello. En respuesta, posó su mano en mi hombro y dijo, con ternura infinita. Amigo John, me compadezco de su pobre corazón sangrante. Y le quiero más porque su corazón sangra. Si pudiera, tomaría sobre mi espalda la carga que usted lleva. Pero hay cosas que usted no sabe, aunque sabrá, y me bendecirá por saberlo, aunque no son cosas agradables. John, hijo mío, es mi amigo desde hace muchos años, y ha sabido algo que yo haya hecho sin un buen motivo. Puedo equivocarme. No soy más que un hombre. Pero creo en todo lo que hago. No fue por estos motivos que me llamó cuando surgió la gran dificultad. ¿Sí? No se quedó atónito, no, horrorizado, cuando no dejé a Arthur que besara a su amor, a pesar de que ella estaba muriendo, y lo aparté con todas mis fuerzas. ¿Sí? Y, sin embargo, no vio cómo me dio las gracias ella, con sus bellos ojos moribundos, también con su voz, tan débil, y me besa mi mano áspera y vieja y me bendice. ¿Sí? Y no oyó la promesa que le hice, para que cerrase los ojos agradecida. ¿Sí? Pues bien, ahora tengo buenos motivos para hacer todo lo que quiero hacer. Durante muchos años usted ha confiado en mí. Usted ha creído en mí durante las semanas pasadas, cuando ocurrían cosas tan extrañas que bien habría podido dudar. Créame todavía un poco, amigo John. Si no confía en mí, entonces debo decirle lo que pienso. Y eso quizá no esté bien. Y si trabajo, y trabajaré, con confianza o sin confianza, sin que mi amigo confíe en mí, trabajo con tristeza y me siento muy solo cuando necesito toda la ayuda y ánimos que pueda haber. Se detuvo unos momentos y prosiguió solemnemente. Amigo John, ante nosotros se presentan días extraños y terribles. No seamos dos, sino uno, para que así lleguemos a buen fin. ¿No va a tener fe en mí? Le tomé la mano, y le prometí que así lo haría. Mientras se alejaba sujeté la puerta abierta y lo vi entrar en su habitación y cerrar la puerta. Mientras estaba allí inmóvil vi pasar a una de las sirvientas, que cruzaba en silencio el pasillo, se encontraba de espaldas a mí, así que no me vio, y entraba en la habitación en que yacía Lucky. Aquella visión me emocionó. La lealtad es poco frecuente, y se lo agradecemos a quienes la muestran gratuitamente a los que amamos.
Allí estaba aquella muchacha, dejando a un lado los terrores que lógicamente experimentaba ante la muerte, para velar ella sola ante el féretro de la señora a la que amaba, para que aquel pobre barro no se quedara solo hasta el momento en que le dieran el descanso eterno debido de dormir profundamente, porque era pleno día cuando me despertó Van Helsing al entrar en mi habitación. Se acercó a la cama y dijo: «No tiene que preocuparse por los bisturíes. No vamos a hacerlo». «¿Por qué no?», pregunté, ya que el tono solemne de la noche anterior me había impresionado profundamente. «Porque», dijo con seriedad, «es demasiado tarde o demasiado pronto. Mire». Alzó el pequeño crucifijo de oro. «Lo han robado durante la noche». «¿Qué lo han robado?», exclamé estupefacto. «Pero si lo tiene usted». «Me lo ha devuelto la infeliz que lo sustrajo, la mujer que robó a los muertos y a los vivos. Sin duda tendrá su castigo, pero no por mi mano. No sabía lo que hacía, y al no saberlo, solo robó. Ahora tenemos que esperar». Salió sin añadir una palabra más y me dejó con un nuevo misterio en que pensar, un nuevo rompecabezas que resolver. La mañana pasó tristemente, y al mediodía llegó el notario, el señor Marquand, de la firma Hugo Lehmann e Hijos, Marquand y Liderdale. Mostró su simpatía y agradecimiento por lo que habíamos hecho, y nos liberó de todo cuidado respecto a los detalles. Durante el almuerzo nos dijo que la señora de Westenra esperaba desde hacía tiempo morir de un ataque al corazón, y que había puesto todos sus asuntos en orden. Nos comunicó que, con la excepción de cierta propiedad del padre de Lucky, que ahora, en ausencia de descendencia directa, volvía a una rama lejana de la familia, todas las posesiones personales e inmuebles pasaban a Arthur Holmwood. Tras contarnos todo esto prosiguió: «Francamente, nosotros hicimos todo lo posible para evitar esta disposición testamentaria, y señalamos ciertas contingencias que podrían dejar a su hija en la calle o sin la suficiente libertad para actuar en lo referente a una alianza matrimonial. En realidad presionamos tanto que casi tuvimos un conflicto, ya que nos preguntó que si estábamos o no dispuestos a llevar a cabo sus deseos. Naturalmente, nuestra única alternativa fue aceptar. En principio, teníamos razón, y habríamos probado la certeza de nuestro juicio, por la lógica de los hechos, en el 99% de los casos. Pero, francamente, he de admitir que en este caso cualquier otra forma de disposición habría imposibilitado la ejecución de sus deseos, puesto que al morir antes que su hija, ésta habría entrado en posesión de los bienes, e incluso si hubiese sobrevivido a su madre 5 minutos, en caso de que no existiera testamento, y un testamento era prácticamente imposible en semejante caso, sus bienes habrían sido tratados a su muerte como si no hubiese testado. En cuyo caso, Lord Godalming, a pesar de ser un amigo tan querido, no habría podido reclamar nada. Y los herederos, al ser parientes lejanos, no habrían abandonado con facilidad sus justos derechos en manos de un extraño por razones sentimentales. Les aseguro, estimados señores, que me alegro del resultado, verdaderamente me alegro. Era buena persona, pero su regocijo ante una parte tan pequeña, en la que él estaba oficialmente interesado, de tan gran tragedia constituyó toda una lección sobre las limitaciones de la comprensión humana. No se quedó mucho tiempo, pero dijo que volvería más tarde a ver a Lord Godalming. No obstante, su visita nos sirvió de consuelo, puesto que nos dio la seguridad de que no íbamos a sufrir críticas hostiles por ninguno de nuestros actos. Como se esperaba la llegada de Arthur a las 5, entramos en la cámara mortuoria un poco antes de esa hora. Era tal en verdad, porque en ella yacían ahora madre e hija. El director de la funeraria, fiel a su oficio, había preparado una verdadera exhibición de sus mercancías, y en aquel lugar había un aire lúgubre que nos desanimó inmediatamente. Van Helsing ordenó que volvieran a arreglar la estancia como antes, explicando que, puesto que Lord Godalming iba a llegar muy pronto, se sentiría menos angustiado al ver los restos mortales de su prometida a solas.
El director de la funeraria se quedó perplejo ante su propia estupidez, y se afanó por restituir todo al estado en que nosotros lo habíamos dejado la noche anterior, de modo que al llegar Arthur se evitara, en la medida de lo posible, herir sus sentimientos. Pobre Arthur. Parecía desesperadamente triste y hundido. Incluso su virilidad a toda prueba había disminuido en cierta forma bajo la tensión de sus emociones, que por tan dura experiencia habían pasado. Yo sé que tenía verdadero y auténtico cariño a su padre. Y haberlo perdido, y en semejante situación, era un amargo golpe para él. Conmigo se mostró cálido, como siempre, y con Van Helsing, dulce y afable. Pero no pude evitar observar cierta frialdad en su actitud. El profesor también se dio cuenta, y me hizo señas para que lo llevara al piso de arriba. Así lo hice, y lo dejé ante la puerta de la habitación, ya que pensé que le gustaría estar a solas con ella. Pero me tomó del brazo y me hizo entrar, al tiempo que decía con voz ronca: «Tú también la querías, viejo amigo». Ella me lo contó todo, y ningún amigo ocupaba en su corazón mejor lugar que tú. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por ella. Aún no puedo creer. Al llegar aquí se derrumbó repentinamente. Me rodeó los hombros con los brazos y apoyó su cabeza en mi pecho, gritando: «Oh, Jack, Jack. ¿Qué voy a hacer?». Es como si la vida se me hubiese escapado de repente, como si no quedase nada en el mundo por lo que vivir. Lo consolé lo mejor que supe. En tales ocasiones, los hombres no necesitan palabras. Un apretón de manos, el estrecharse de un brazo sobre el hombro, un sollozo al unísono son expresiones de simpatía que aprecia el corazón de un hombre. Me quedé inmóvil y en silencio hasta que cesaron sus sollozos y después le dije con dulzura: «Ven a verla». Nos acercamos juntos a la cama, y levanté el lienzo que le cubría el rostro. Dios mío. ¡Qué bella estaba! Cada hora que pasaba parecía aumentar su belleza. En cierto modo, me asustó y me sorprendió. En cuanto a Arthur, se puso a temblar, y finalmente se apoderó de él una duda febril. Tras una larga pausa me dijo en un débil susurro: «Jack, ¿está realmente muerta?». Le aseguré con tristeza que así era y le expliqué, ya que pensé que no debía albergar una duda tan terrible ni un minuto más, si podía evitarlo, que es frecuente que tras la muerte los rostros se dulcifiquen e incluso recuperen su belleza juvenil. Que esto ocurre especialmente cuando la muerte ha sido precedida por un sufrimiento agudo o prolongado. Al parecer, mis palabras disiparon sus dudas y, tras arrodillarse junto al diván y contemplarla largo rato con cariño, se retiró. Le dije que ese debía ser su último adiós, ya que había que preparar el ataúd. De modo que regresó y tomó la mano muerta de la muchacha entre las suyas y la besó. Se inclinó y la besó en la frente. Se alejó mirando con afecto hacia atrás por encima del hombro. Lo dejé en el salón, y le dije a Van Helsing que Arthur ya se había despedido. Entonces el profesor se dirigió a la cocina a decir a los empleados de la funeraria que iniciasen los preparativos y que cerrasen el ataúd. Al salir de la habitación le conté la pregunta que me había formulado Arthur, y replicó: «No me sorprende. Ahora mismo lo estaba dudando yo». Cenamos los tres juntos, y observé que el pobre Art trataba por todos los medios de animarse. Van Helsing había guardado silencio durante toda la cena, pero, tras encender los puros, dijo: «Lord», pero Arthur lo interrumpió. «No, no, eso no, por el amor de Dios. Al menos todavía no». «Perdóneme, señor. No quería ofenderle. Es que mi pérdida es demasiado reciente». El profesor replicó con suma dulzura. «Utilicé ese nombre porque dudaba. No debo llamarle señor, y le he tomado cariño. Sí, mi querido muchacho, le he tomado cariño a Arthur». Arthur extendió la mano y tomó cálidamente la del anciano. «Llámeme como quiera», dijo. «Espero que me conceda siempre el título de amigo. Y permítame decirle que me faltan palabras para expresarle mi agradecimiento por su bondad para con mi querida Lucy». Hizo una pausa y prosiguió: «Sé que ella comprendió su bondad incluso mejor que yo.
Y si fui grosero o le falté en algún sentido en aquella ocasión en que usted actuó usted lo recordará, el profesor asintió, debe perdonarme. Van Helsing replicó con grave amabilidad. Sé que fue duro para usted confiar en mí entonces. Porque para creer en tal violencia es necesario comprender. Pienso que no confía en mí, que no puede confiar en mí ahora, porque aún no comprende. Y habrá más ocasiones en que necesitaré que confíe, aunque no pueda comprender. Porque aún no debe comprender. Pero llegará el momento en que su confianza en mí sea completa y total, y en que comprenda como si el mismo sol iluminase todas las cosas. Entonces me bendecirá de principio a fin por su propio bien, y por el bien de otros, y por el bien de aquella a la que juré proteger. Claro, señor, dijo Arthur con calor, confiaré en usted en todos los sentidos. Sé creo que tiene usted un corazón noble, y que es amigo de Jack, y fue amigo de Lucky. Haga lo que quiera. El profesor se aclaró la garganta un par de veces, como para hablar, y finalmente dijo. ¿Puedo hacerle una pregunta ahora? Por supuesto. ¿Sabe usted que la señora de Westenra le ha dejado todos sus bienes? No, pobrecilla. Nunca se me había ocurrido pensarlo. Y como todo le pertenece a usted, tiene derecho a hacer lo que le plazca con ello. Quiero que me dé permiso para leer todos los papeles y cartas de la señorita Lucky. Créame, no es simple curiosidad. Tengo una razón que ella habría aprobado. Puede estar seguro. Están todos aquí. Los cogí antes de saber que le pertenecían a usted para que no los tocara ninguna mano extraña, para que ningún ojo extraño pudiera ver su alma a través de las palabras. Los guardaré. Ni siquiera usted debe verlos todavía, pero los tendré a buen recaudo. No se perderá ni una palabra. Y cuando sea el tiempo debido, se los devolveré. Es difícil lo que pido, pero lo concederá por la memoria de Lucky, ¿no es así? Arthur pronunció las siguientes palabras con toda sinceridad, como era su costumbre. Dr. Van Helsing puede hacer lo que quiera. Creo que al decirle esto hago algo que mi querida Lucky habría aprobado. No le molestaré con preguntas hasta que llegue el momento. El viejo profesor se puso de pie, al tiempo que decía solemnemente. Y hace bien. Habrá dolor para todos nosotros. Pero no todo será dolor, ni será este dolor el último. Nosotros y también usted más que nadie, mi querido muchacho, tendremos que cruzar aguas amargas antes de llegar a las dulces. Pero debemos ser valientes y generosos y cumplir nuestro deber, y todo irá bien. Esta noche dormí en un sofá en la habitación de Arthur. Van Helsing no se acostó. Paseó de un lado a otro, como patrullando la casa, y no perdió de vista la habitación en que Lucky yacía en su ataúd, cubierta de flores de ajo silvestre, que llenaban el aire de la noche de un pesado y abrumador olor, en medio de la aroma de las rosas y los lirios. Diario de Mina Archer. 22 de septiembre, en el tren de Exeter. Jonathan duerme. Me parece que fue ayer cuando escribí por última vez en este diario, y, sin embargo, cuántas cosas han pasado desde que estaba en Whitby, con todo el mundo ante mí, Jonathan lejos y sin noticias suyas. Y ahora, casada con Jonathan notario, socio, dueño de su negocio, el señor Hawkins muerto y enterrado, y Jonathan con otro ataque que puede perjudicarle. Tal vez algún día mi marido me pregunte por lo que ha ocurrido recientemente. Lo anotaré todo. He perdido práctica con la taquigrafía, hay que ver cómo nos afecta la prosperidad inesperada, así que no me vendrá mal refrescarla con un ejercicio. La ceremonia fue muy sencilla y muy solemne. Solo estuvimos presentes nosotros y los criados, uno o dos viejos amigos del señor Hawkins que viven en Exeter, su agente de Londres y un caballero que asistió en representación de Sir John Paxton, presidente del Colegio de Abogados. Jonathan y yo nos cogimos de la mano, pensando que nuestro amigo mejor y más querido se había ido para siempre de nuestro lado. Regresamos a la ciudad en silencio, en un autobús que nos llevó a Hyde Park Corner. Jonathan pensó que me gustaría entrar en el Row 42 un rato, así que nos sentamos. Pero había muy poca gente, y resultaba triste y desolador ver tantas sillas vacías.
Nos hizo pensar en la silla vacía que hay en casa. Nos levantamos y caminamos por Piccadilly. Jonathan me llevaba del brazo, como en los viejos tiempos, antes de que yo empezara a trabajar en el colegio. Me pareció que no era muy correcto, pues no se puede enseñar etiqueta y decoro a las chicas durante algunos años sin que finalmente te afecte la pedantería de estas enseñanzas. Pero era Jonathan, y es mi marido, y no conocíamos a nadie que pudiera vernos, y no nos importaba que nos vieran, de modo que seguimos paseando. Yo estaba mirando a una chica muy hermosa, que llevaba un gran sombrero en forma de rueda de carro, y que esperaba en una victoria a la puerta de Julianos, cuando sentí que Jonathan me apretaba el brazo con tal firmeza que me hizo daño, y dijo como para sus adentros: «Dios mío. Siempre estoy preocupada por Jonathan, ya que temo que pueda sufrir un nuevo ataque de nervios». Por eso me volví hacia él rápidamente y le pregunté qué era lo que le había perturbado. Estaba muy pálido y miraba, con los ojos a punto de salírsele de las órbitas, entre aterrorizado y estupefacto, a un hombre alto y delgado, de nariz corva, bigote negro y barba puntiaguda, que también observaba a la chica guapa. La miraba con tal intensidad que no nos vio a ninguno de los dos, por lo que pude contemplarlo a mi sabor. Su cara no era hermosa. Era dura, cruel y sensual, y sus dientes, blancos y grandes, que parecían más blancos debido a que sus labios eran muy rojos, eran afilados como los de un animal. Jonathan siguió mirándolo fijamente, tanto que temí que aquel hombre se diera cuenta. Tuve miedo de que se lo tomara mal, pues parecía violento y peligroso. Le pregunté a Jonathan por qué estaba tan perturbado, y me respondió, creyendo sin duda que yo sabía tanto como él sobre el asunto: «¿No ves quién es?». «No, cariño», dije, «no lo conozco». «¿Quién es?». Su respuesta me intrigó y me sorprendió en cierto modo, porque pronunció estas palabras como si no supiera que era conmigo, Mina, con quien estaba hablando. «Ese es el mismísimo hombre». Evidentemente, el pobrecillo estaba aterrorizado por algo, verdaderamente aterrorizado. Creo sinceramente que, si no me hubiese tenido a mí para apoyarlo y ayudarlo, se habría desplomado. Siguió mirándolo fijamente. De la tienda salió un hombre con un paquete pequeño y se lo dio a la muchacha, quien a continuación se alejó en el carruaje. El hombre moreno seguía con los ojos clavados en ella y, cuando el coche subió por Piccadilly, él lo siguió, y llamó otro coche. Jonathan, sin apartar la vista de él, dijo como para sus adentros: «Estoy convencido de que es el conde, pero cómo ha rejuvenecido. Dios mío, si así fuera. Oh, Dios mío, Dios mío. Si lo supiera. Si lo supiera». Era tal su angustia, que me dio miedo mantener su mente fija en el tema preguntándole algo al respecto, de modo que permanecí en silencio. Le hice alejarse de allí con dulzura, y él, asido a mi brazo, se dejó llevar dócilmente. Anduvimos un trecho más y a continuación entramos en Green Park y nos sentamos. Hacía calor para ser un día de otoño, y encontramos un asiento cómodo en un lugar sombreado. Tras unos minutos contemplando el vacío, Jonathan cerró los ojos y se durmió dulcemente, con la cabeza apoyada en mi hombro. Como pensé que era lo mejor para él, no lo desperté. Al cabo de unos 20 minutos se despertó, y me dijo en tono alegre: «Oye, Mina, me he quedado dormido. Perdóname por haber sido tan grosero. Vamos a tomar una taza de té a alguna parte». Evidentemente, se había olvidado por completo de aquel desconocido moreno, como había olvidado durante su enfermedad todo lo que este episodio le había recordado. No me gustan nada estas recaídas en el olvido, ya que pueden producir o prolongar alguna lesión cerebral. No debo preguntarle nada, por temor a causar más perjuicio que beneficio. Pero tengo que enterarme de algún modo de los hechos de su viaje por el extranjero. Mucho me temo que haya llegado la hora de abrir ese paquete para leer lo que en el cuaderno está escrito. Oh, Jonathan, sé que me perdonarás si me equivoco, pero es por tu bien. Más tarde, un triste regreso en todos los sentidos. La casa sin ese pobre amigo que fue tan bueno con nosotros.
Jonathan, aún pálido y aturdido, sufriendo una ligera recaída de su enfermedad. Y ahora, un telegrama de un tal Van Helsing, que no sé quién es. Le apenará saber que la señora de Westenra murió hace 5 días, y que Lucky murió anteayer. Ambas fueron enterradas hoy. Oh, qué profusión de tristezas en unas pocas palabras. Pobre señora de Westenra. Pobre Lucky. Se han ido para no volver jamás. Y pobrecillo Arthur, de cuya vida ha desaparecido tanta dulzura. Que Dios nos ayude a todos a soportar nuestras aflicciones. Diario del Dr. Seward. 22 de septiembre, todo ha acabado. Arthur ha regresado a Rink, y se ha llevado a Kinsey Morris. Qué buena persona es Kinsey. Estoy convencido en lo más profundo de mi corazón de que ha sufrido tanto con la muerte de Lucky como cualquiera de nosotros. Pero se ha portado todo el tiempo como si poseyera la moral de un vikingo. Si América sigue engendrando hombres así, llegará a ser una verdadera potencia mundial. Van Helsing está acostado, descansando como preparación para su viaje. Se marcha a Ámsterdam esta noche. Pero dice que regresará mañana por la noche, que quiere tomar ciertas disposiciones que solo puede hacer personalmente. Después se quedará conmigo, si puede. Dice que tiene trabajo que hacer en Londres y que quizá le lleve algún tiempo. Pobre hombre. Me temo que la tensión de la pasada semana ha destrozado incluso sus energías de hierro. Durante el entierro observé que se autocontrolaba de una forma terrible. Una vez acabada la ceremonia, estábamos los dos junto a Arthur. El pobre hablaba de la parte que le había tocado desempeñar en la operación en que se transfirió su sangre a las venas de Lucky. En esos momentos vi que la cara de Van Helsing se ponía blanca y roja alternativamente. Arthur decía que desde entonces se sentía como si en realidad se hubiesen casado, y que ante los ojos de Dios Lucky era su mujer. Ninguno de nosotros dijo una palabra de las otras operaciones, ni nunca lo haremos. Arthur y Kinsey se marcharon a la estación, y Van Helsing y yo vinimos aquí. En el momento en que nos quedamos a solas en el carruaje, el profesor dio rienda suelta a un ataque de histeria. Desde entonces siempre me ha negado que fuese histeria, e insiste en que se trataba únicamente de su sentido del humor, que se imponía a unas circunstancias terribles. Rió hasta el llanto, y tuve que correr las cortinas por temor a que nos viese alguien y nos juzgara equivocadamente. A continuación se puso a llorar hasta que estalló en carcajadas, y después rió y lloró al mismo tiempo, como una mujer. Traté de ser severo con él, como se hace con una mujer en las mismas circunstancias. Pero no surtió efecto. Los hombres y las mujeres son tan diferentes en sus manifestaciones de fuerza o debilidad nerviosa. Cuando su rostro volvió a adquirir una expresión grave y seria, le pregunté el motivo de su risa, y más en semejante ocasión. Su respuesta fue, en cierto modo, muy característica de él, por lo lógica, enérgica y misteriosa. Dijo: «Ah, usted no comprende, amigo John. No piense que no estoy triste, aunque ría. Vea que he llorado incluso cuando me ahogaba la risa. Pero tampoco piense que estoy apenado cuando lloro, porque de todas formas me ataca la risa. Tenga siempre en cuenta que la risa que llama a la puerta y dice: ¿puedo entrar?, no es la risa verdadera. No. Es una reina que llega cuando y como quiere. No pide nada a ninguna persona. No elige el momento adecuado. Dice: aquí estoy. Fíjese. Como ejemplo tenemos la pena de mi corazón por esa dulce joven. Yo doy mi sangre por ella, a pesar de que soy viejo y estoy agotado. Doy mi tiempo, mi habilidad, mi sueño. Dejo a todos mis otros pacientes para que ella lo tenga todo. Y, sin embargo, puedo reír ante su propia tumba, reír cuando sobre su ataúd cae la paletada de tierra del sepulturero, que le dice a mi corazón: pum, pum. Hasta que la sangre se retira de mis mejillas y vuelve a él. Mi corazón sangró por aquel pobre muchacho, ese querido muchacho que de la misma edad que mi hijo sería de haber recibido la bendición de que viviera, y tiene sus mismos ojos y su mismo pelo.
Bueno, ahora sabe por qué le quiero tanto. Y, sin embargo, cuando él dice cosas que hacen latir mi corazón de marido con rapidez y hacen que mi corazón de padre lo añore como a ningún otro hombre, ni siquiera como a usted, amigo John, porque nosotros somos más semejantes en experiencias que padre e hijo, incluso en tales momentos, la reina Risa, ella viene a mí, y me grita y me ruge al oído. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Hasta que la sangre vuelve danzando y cubre mis mejillas con un poco del sol que con ella trae. Ah, amigo John, es este un mundo extraño, un mundo triste, un mundo lleno de miserias, y de penas y de problemas. Y, sin embargo, cuando aparece la reina Risa, nos hace bailar a todos al son de su música. Corazones sangrantes, y huesos secos del cementerio, y lágrimas que queman al ser derramadas. Todos bailamos al son de la música que toca con su boca carente de sonrisa. Y créame, amigo John, que es buena y amable. Ah, nosotros, los hombres y las mujeres, somos como cuerdas tirantes que nos empujan con esfuerzo hacia diferentes caminos. Entonces aparecen las lágrimas. Y, como la lluvia en las cuerdas, tiran de nosotros hacia arriba, hasta que quizá la tensión es demasiado grande, y nos rompemos. Pero la reina Risa, ella llega como el sol, y vuelve a anular el esfuerzo. Y nosotros continuamos con nuestra tarea, sea la que sea. No quería herirle simulando no entender sus ideas. Pero, como aún no comprendía el motivo de su risa, se lo pregunté. Al contestarme, su rostro adquirió una expresión grave, y dijo en un tono diferente. Oh, ahí está la tétrica ironía de todo ello. Esta dama tan hermosa, adornada con flores, que parecía tan bella como en vida, tanto que uno a uno nos preguntamos si estaba realmente muerta, yace en esa bonita casa de mármol, en el cementerio solitario, donde descansan tantas personas de su linaje, yace allí con la madre que la amó y a quien ella amó. Y esa sagrada campana, tan triste y tan lenta. Y esos santos varones con los ropajes blancos de los ángeles, que simulan leer libros, pero sus ojos nunca descansan en las páginas, y todos nosotros con la cabeza inclinada. ¿Y todo para qué? Ella está muerta. ¿No es así? Muy bien, profesor. A fe mía que no encuentro nada que mueva a risa en todo eso, dije. Su explicación lo hace más confuso que antes. Pero, incluso si la ceremonia del entierro fue cómica, ¿qué me dice del pobre Arthur y su aflicción? Tiene el corazón sencillamente destrozado. Así es. ¿No dijo que la transfusión de su sangre a las venas de ella la había convertido en su verdadera esposa? Sí, y esa idea le resulta tierna y consoladora. Efectivamente. Pero existe una dificultad, amigo John. Si así es, ¿qué ocurre con los otros? Ja. Entonces esa muchacha tan encantadora es poliandra, y yo, con mi pobre esposa muerta para mí, pero viva por la ley de la iglesia, aunque no tenga sentido, incluso yo, que soy un marido fiel a la que ahora es mi no esposa, soy bígamo. Tampoco le veo la gracia a eso. Exclamé. No me gustaba nada que dijera aquellas cosas. Posó su mano sobre mi brazo y dijo. Amigo John, perdóneme si le causo dolor. No mostré mis sentimientos a otros cuando podía herir, sino solo a usted, mi viejo amigo en quien puedo confiar. Si hubiese podido ver en mi corazón entonces, cuando quería reír. Si hubiese podido hacerlo cuando llegó la risa. Si pudiera hacerlo ahora, cuando la reina Risa ha empaquetado su corona y todo lo que le es propio, porque ella se va lejos, muy lejos de mí, y por mucho tiempo, quizá me compadecería más que a nadie. Me emocionó la ternura de su tono de voz, y le pregunté por qué. Porque yo sé. Y ahora todos nos hemos desperdigado. Y durante muchos días la soledad extenderá sus alas sobre nuestros hogares. Lucky yace en el panteón de sus antepasados, una casa mortuoria señorial en un cementerio solitario, alejado del populoso Londres, donde el aire es fresco, y el sol sale por Hampstead Hill, y donde nacen las flores silvestres. Ahora puedo dar por acabado este diario. Y solo Dios sabe si empezaré otro alguna vez.
Si lo hago, o si vuelvo a abrir en él se reflejarán personas diferentes y diferentes temas. Porque al llegar al final, y una vez contada la novela de mi vida, antes de recoger el hilo de la obra de mi vida, digo con tristeza y sin esperanza. Finis. The Westminster Gazette, 25 de septiembre. Misterio en Amistad. El vecindario de Amistad se encuentra preocupado actualmente por una serie de acontecimientos que parece seguir un desarrollo paralelo a los que los periodistas sensacionalistas titularon El horror de Kensington, La apuñaladora o La dama de negro. Durante los últimos 2 o 3 días, se han dado varios casos de niños desaparecidos de su casa o que han tardado en regresar a la misma después de haber estado jugando en el parque. En todos estos casos, los niños eran demasiado pequeños para dar explicaciones satisfactorias, pero la excusa general era que habían estado con una señora ensangrentada. Siempre se les ha echado en falta a últimas horas de la tarde, y en 2 ocasiones no se encontró a los niños hasta primeras horas de la mañana siguiente. La conjetura general en el vecindario es que, como la razón que dio el primer niño desaparecido para no haber vuelto a casa era que una señora ensangrentada le había pedido que fuera con ella a dar un paseo, los otros han hecho suya esta frase y la han utilizado cuando lo pedía la ocasión. Esto parece lo más lógico, ya que actualmente el juego favorito de los pequeños es asustarse unos a otros con todo tipo de tretas. Un corresponsal nos informa de lo divertido que resulta ver a la gente menuda imitando a la señora ensangrentada. Dice que algunos caricaturistas podrían recibir lecciones sobre la ironía de lo grotesco comparando la realidad con el dibujo. Es solo una cuestión de principios generales de la naturaleza humana el que la señora ensangrentada sea el papel popular en estas representaciones al fresco. Terry sería tan encantadora y atractiva como intentan serlo, e incluso imaginan ser, algunos de estos pequeños de cara mugrienta. Pero existe la posibilidad de que haya un aspecto grave en este asunto, ya que algunos niños, de hecho, todos los desaparecidos por la noche, presentan ligeras heridas o desgarramientos en el cuello. Las heridas parecen haber sido producidas por una rata o un perro pequeño, y, aunque individualmente no revisten mucha importancia, parecen demostrar que, sea cual sea el animal que las inflige, posee un método o sistema propio. Se han dado órdenes a la policía local para que estén alertas ante la desaparición de niños, especialmente de los más pequeños, dentro y en los alrededores de Amistad, y ante cualquier perro extraviado que haya por los alrededores. The Westminster Gazette, 25 de septiembre, edición especial. El horror de Amistad. Otro niño herido. La señora ensangrentada. Acabamos de recibir noticias de que otro niño que se extravió la noche pasada ha sido descubierto a últimas horas de esta mañana bajo un tojo, en la parte de Shottersill de Amistad, que es quizá una zona menos frecuentada que las demás. Presentaba en el cuello las mismas heridas minúsculas que en el resto de los casos. Se encontraba terriblemente débil y estaba muy demacrado. Una vez recobrado parcialmente, también este niño contó la consabida historia de haber sido engañado por la señora ensangrentada.